Buenos días. Vamos a continuar con la segundo encuentro para tratar de terminar el tema de hipertensión arterial que habíamos dejado la clase anterior y vamos a continuar hoy día con los hallazgos anatomopatológicos que se pueden encontrar en un paciente hipertenso. Hay cuatro hallazgos que son importantes a tener en cuenta. Uno, el remodelo vascular que sufren los vasos producto de la hipertensión arterial, que es la hipertrofia de la capa media vascular. El segundo es la degeneración hialina de las arteriolas del riñón, y no solamente del riñón, sino también del cerebro, y que se deben a un depósito de una proteína que hace que estos vasos sean mucho más, digamos, más sensibles a romperse con los aumentos de tensión arterial, al igual que la necrosis fibrinoide, que es más característico de la hipertensión maligna. Los hipertensos malignos es frecuente encontrar la necrosis de la pared vascular sobre la cual lógicamente eh, se han depositado fibrina, ¿no? Son vasos debilitados y propensos a romperse. Igual proceso lo podemos observar en las dilataciones aneurismáticas o aneurismas de Charcot, que son visibles a nivel del mesencéfalo, la cápsula interna, que consecuentemente son los sitios que mayoritariamente están afectados del cerebro en el caso de sufrir accidentes cerebrales hemorrágicos. Lógicamente que desde el punto de vista de cómo estudiamos clínicamente a un paciente hipertenso, bueno, lo más importante en este aspecto es realizar una anamnesis detallada, tratando de primero confirmar cuáles son las enfermedades acompañantes que lo vamos a tratar a una por vez. Y segundo aspecto es confirmar la elevación de la presión arterial y determinar las cifras que tiene antes y después del tratamiento. Y tenemos que excluir e identificar otras causas de hipertensión que ya hemos mencionado en la primera clase, son las causas de secundarias, o sea, patologías como el hipertiroidismo, el Cushing, feocromocitomas, etcétera, que son, digamos, causas curables de hipertensión. Tenemos que determinar la presencia de lesión de órgano blanco. ¿Cuáles son los órganos blancos específicos que afectan la tensión arterial? Fundamentalmente afecta el fondo de ojo. Ustedes saben que la retina es una prolongación del cerebro, o sea que lo que está ocurriendo en la retina seguramente está ocurriendo en el cerebro. Vamos a medir también qué grado de lesión puede tener el riñón por la hipertensión arterial, qué grado de lesión puede haber sufrido el corazón o puede haber sufrido el cerebro, que en realidad son los órganos blancos de lesión vascular. Podemos también, de alguna manera, medir la lesión vascular carotidia, en donde podemos evaluar las alteraciones endoteliales o los procesos de calcificación. Tenemos que detectar los antecedentes heredofamiliares, la presencia de insuficiencia cardíaca, diabetes, enfermedad arterial periférico, como habíamos dicho, o sea, determinar si hay hiperuricemia, si hay dislipemia, en fin, todo aquello cambio asociado al estilo de vida, como la falta de actividad física, el sedentarismo, consumo de alcohol, etc. Fundamentalmente, independiente del interrogatorio que estamos haciendo y de las confirmaciones que nos interesan a la hora de establecer el pronóstico de evento cardiovascular que puede sufrir un paciente hipertenso, es importante centrarnos en el examen fundamentalmente del aparato cardiovascular, del pulmón, del abdomen y de los riñones y del aparato de exploración renal. A nivel cardiovascular tenemos que detectar si el paciente ya tiene síntomas inherentes de una complicación vascular secundaria a hipertensión. Si tiene insuficiencia cardíaca ventricular izquierda, que presente disnea paroxística nocturna u ortopnea, que haya presentado insuficiencia cardíaca, que haya presentado insuficiencia coronaria, disección aórtica,
Y nos centramos también en el examen cardiovascular, la auscultación, primero y segundo ruido. En general, escuchamos un segundo ruido reforzado a nivel aórtico, que también le llaman segundo ruido clangoroso, importante. Segundo, podemos escuchar también la presencia de un cuarto ruido. Tenemos que ver la posibilidad de que el paciente en la auscultación presente o no presente soplos que expresen valvulopatías. Asimismo, esta auscultación la hacemos sobre el abdomen, tratando de identificar soplos a nivel de abdomen epigástricos o en la zona posterior de soplos secundarios a estenosis renales. Vamos a examinar los pulsos periféricos, tanto radiales como femorales, popliteos y tibiales posteriores, a los efectos de descartar una enfermedad vascular periférica asociada. A nivel de pulmón, lo que tratamos en el examen de detectar es la presencia de RALes, expresión de insuficiencia cardíaca. Y también investigamos, en el caso de pacientes que presenten apnea nocturna, apnea del sueño, que sabemos que es un proceso que se acompaña con un aumento de la mortalidad cardiovascular. A nivel de abdomen, vamos a palpar el epigastrio, el abdomen, la aorta, en el caso de que se trate de pacientes delgados, porque en pacientes obesos es imposible, pero detectar la presencia de aneurismas de aorta abdominal, detectar la presencia de visceromegalias, expresión de insuficiencia cardíaca, palpando el hígado, y también vamos a hacer una exploración renal, si bien la palpación la utilizamos, desde el punto de vista semiológico es difícil establecer la presencia de patologías a menos que hubiese patologías tumorales. Fundamentalmente la exploración renal la basamos en los análisis y la basamos en la solicitud de una ecografía abdominal que nos completa el cuadro del paciente. ¿Qué estudios le realizamos al paciente, un paciente hipertenso? Fundamentalmente el fondo de ojo, ya dijimos, órgano blanco, un electrocardiograma de 12 elevaciones, los efectos de descartar enfermedades coronarias, sobrecarga de cavidades, hipertrofia ventricular izquierda, ejes desviados a la izquierda, y vamos a determinar vamos a ver un laboratorio que consiste en citológico, eritro, glucemia, uremia, ácido úrico, creatinina y ionograma. Fundamentalmente porque vamos a tratar de que el citológico, ¿qué nos puede mostrar? Y bueno, que tenga anemia y que la anemia sea un proceso que acompaña una insuficiencia renal crónica, o que tenga una poliglobulia y que el paciente en realidad presente un hipernefroma, en donde la poliglobulia es secundaria, probablemente un tumor de riñón, que suelen cursar con hipertensión arterial, un eritro. ¿Qué nos puede informar? Una eritro elevada nos puede estar informando la presencia de infecciones urinarias, la presencia en pacientes jóvenes de enfermedades inmunológicas autoinmunes como el lupus, que suelen acompañarse de hipertensión arterial. La glucemia nos va a descartar que se trate de un paciente diabético. La uremia va a confirmar una anemia en un paciente insuficiente renal crónico. El ácido úrico nos va a estar expresando una alteración metabólica que forma parte de un síndrome metabólico y por lo tanto actualmente se considera que la hiperuricemia está expresando una disfunción endotelial y constituye un factor independiente de riesgo cardiovascular. La creatinina se asocia a la uremia, por supuesto, expresando la pérdida de función renal, y el ionograma es interesante a los efectos de poder ratificar la presencia de una insuficiencia renal con aumento de potasio o la presencia de una hipopotasemia que puede acompañar a cuadros secundarios de hipertensión arterial como son las enfermedades o la presencia de tumores funcionantes suprarrenales que pueden acompañarse, sobre todo el hiperaldosteronismo, que puede producir hipertensión secundaria con hipopotasemia. La determinación de los cocientes de albúminas, creatininas o microalbuminurias en orina son interesantes, ya que sobre todo la microalbuminuria en orina
y el filtrado glomerular conforman también factores de riesgo de evento cardiovascular en pacientes hipertensos. Se considera que este cociente albúmina-creatinina es positivo cuando es mayor de 20 miligramos en varones o mayor de 30 miligramos en mujeres en al menos 2 muestras obtenidas. Y definimos que hablamos de microalbuminuria en orina cuando tenemos un valor entre 30 y 300 miligramos en orina de 24 horas al menos en 2 muestras de orina. Estamos hablando de microalbuminuria. Utilizamos mucho este parámetro no solamente para seguir hipertensos, sino para seguir pacientes diabéticos, ya que la presencia de proteína en orina no es normal y está hablando de una pérdida de la selectividad en el filtrado glomerular y en la reabsorción tubular. El recuento de plaquetas, la orina completa, sobre todo la microscopía para examinar en la presencia o no de hematíes dismórficos o deformados que son expresión de glomerulopatía, la presencia de hematuria microscópica o macroscópica, que suelen acompañar sobre todo la microscópica a la presencia de hipertensión arterial, a la presencia de otros tipos de glomerulopatías como es la glomerulonefritis por IgA, que puede acompañar de hematuria o puede acompañarse de cilindruria, incluso algunas glomerulopatías como son las focales y segmentarias que suelen acompañar de hipertensión arterial. Evidentemente, para mujeres jóvenes, establecer la prueba de embarazos, sobre todo en mujeres fértiles, ya que es importante descartar antes de continuar con estudios o imponer tratamientos. ¿Cuáles son determinaciones menos frecuentes? Bueno, esas determinaciones menos frecuentes las utilizamos para descartar hipertensión arterial secundaria. Como habíamos dicho, el dosaje de aldosterona plasmática, el dosaje de catecolaminas y metanefrinas urinarias o plasmáticas en caso de noradrenalina plasmática para descartar formas secundarias de hipertensión arterial, secundaria es la presencia de feocromocitoma, estudio de distensibilidad vascular, sobre todo a nivel arterial, o TAC abdominal, que uno puede pedirla en el caso de que sospeche la presencia de aneurismas, de tumores suprarrenales, de tumores renales, y en algunos pacientes también podemos estudiar la tiroides a través del dosaje TSH y de T4. Entonces concluimos que estas determinaciones menos frecuentes se realizan los efectos de descartar sobre todo la presencia de enfermedad hipertensiva secundaria, sobre todo fundamentalmente en pacientes jóvenes. ¿Qué imágenes realizamos de rutina? Radiografías de tórax, ecocardiografía, ecografías renales, ya que es importante tener en cuenta a la hora de establecer el pronóstico y de establecer lesiones de órgano blanco. El índice tobillo-brazo es algo que también solemos determinar, y esto es un cociente que se establece entre la presión arterial sistólica determinada en el brazo y en el tobillo. Si cuando esta relación, digamos, este cociente es menor de 0,9, indica que la enfermedad arterial obstructiva periférica es avanzada. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que si nosotros estamos determinando cifras tensionales altas en el brazo y bajas en la pierna, lógicamente nos está hablando de un fenómeno de obstrucción vascular. También es un buen predictor el índice tobillo-brazo de que el paciente seguramente va a seguir con una cirugía de revascularización o seguramente tiene otros compromisos como puede ser carotidios. Y también es útil para diagnosticar coartación de aorta, sobre todo en personas jóvenes que tienen hipertensión en miembros superiores e hipotensión en los miembros inferiores. Entonces, desde el punto de vista de las lesiones de órgano blanco, como ya hemos visto a través de estos estudios, vemos que
Es importante a la hora de establecer un pronóstico si el paciente tiene tensión arterial normal alta o tiene grado 1 o grado 2 de hipertensión. Estos pueden tener no tener factores de riesgo, tener uno, dos, tres o más factores de riesgo y asociaciones de enfermedades, como es la diabetes, el síndrome metabólico, etcétera, que, digamos, en la medida que la presión es más alta y en la medida que la lesión de órgano blanco es más alta, al igual que la asociación de enfermedades, esto va a constituir un mayor riesgo de evento cardiovascular y de mortalidad en estos pacientes. Entonces, el diagnóstico de hipertensión se basa fundamentalmente en la medida de la presión arterial en la consulta, en ambos brazos. Vamos a repetirles que si la diferencia entre ambas medidas es más de 20 milímetros de mercurio, vamos a repetir las medidas. Si la diferencia sigue manteniéndose mayor de 20 milímetros en la segunda medida y en las posteriores, debe siempre usarse para las determinaciones posteriores el brazo dominante. ¿Qué es un brazo dominante? Es el que mayor cifra tiene. Si en la consulta la presión arterial es mayor de 140/90, vamos a tomar una segunda medida durante la consulta. Y si la segunda medida es sustancialmente diferente de la primera, vamos a tomar una tercera si es necesaria para confirmar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque a veces la primera medida puede estar alta por el efecto de hipertensión de guardapolvo blanco o por la reactividad misma del paciente. Por eso a veces necesitamos hacer más de 2 medidas y tener una tercera medida. Incluso, si la presión arterial en la consulta es mayor de 14/9, podemos, para salir de la duda, indicar un mapeo o un monitoreo ambulatorio de la presión arterial para confirmar el diagnóstico del paciente. Si el paciente no tolera el mapa porque es molesto, el mapa a veces se programa para tomar cada 15-20 minutos, muchos pacientes a la hora de dormir lo despierta permanentemente la insuflación del manguito y no toleran y se retiran el mapa. Por lo tanto, estimulamos lo que se llama automedida de la presión arterial en el domicilio, AMPA, que es una alternativa apropiada para confirmar el diagnóstico de hipertensión. Entonces, mientras esperamos esta confirmación, vamos a seguir llevando a cabo investigaciones de lesiones de órgano blanco o valoración del riesgo cardiovascular en estos pacientes. Entonces, es necesario tener en cuenta que a la hora del diagnóstico existen ciertos tipos de cambios, como hemos dicho, que es la hipertensión de guardapolvo blanco. Hay casos inclusive de pacientes con lo que llamamos hipertensión oculta, y la hipertensión de guardapolvo blanco sabemos que es aquella que se presenta elevada en la consulta, pero que en el monitoreo ambulatorio de presión arterial o en el control domiciliario, el paciente tiene tensión arterial normal. Sobre todo es frecuente en mujeres no fumadoras mayores de 55 años obesas. Es recomendable usar el mapa, ya que hay una prevalencia de un 15 al 30% de este tipo de problemas, y no se trata de un patrón de nervios, digamos, de reactividad nerviosa. En general, los pacientes suelen ser pacientes introvertidos, tienen una mayor carga de ansiedad y una mayor capacidad de aprendizaje, pero tienen una menor tasa de mortalidad que la hipertensión sostenida, estos pacientes que presentan hipertensión arterial de guardapolvo blanco. La hipertensión oculta, por el contrario, es un paciente que acude a la consulta y que tiene tensión arterial normal, pero en su domicilio o cuando deambula, el paciente presenta cuadros hipertensivos. Inclusive, estos pacientes tienen mucho más lesión de órgano blanco que pacientes normales, y en general se da en pacientes entre una edad de 40 a 55 años. Son fumadores, la mayoría de ellos muy fumadores. Bueno, la hipertensión sistólica aislada también es una forma
específica de tensión arterial, sobre todo en pacientes, hemos dicho, gerontes, y por lo tanto un aumento de la tensión arterial sistólica fundamentalmente y no de la diastólica importa un riesgo cardiovascular mucho más importante que una presión diastólica elevada, ¿no? O con un elevado gasto cardíaco incluso. Entonces, todos estos mecanismos anteriores no explican por qué la hipertensión sistólica aislada en pacientes jóvenes sin enfermedad secundaria, en realidad sujetos, por ejemplo, con hipertiroidismo, con insuficiencia aórtica o con fístulas arteriovenosas o con enfermedad de Paget que antes nosotros clasificábamos como con gasto cardíaco elevado, hoy por hoy no reviste, digamos, esa denominación y nos importa más determinar la seguridad de que se trata de una hipertensión sistólica aislada y estamos recomendando la realización de mapas como diagnóstico. El tema es que cuando nosotros tenemos diferentes formas de hacer el diagnóstico, hemos dicho en la consulta, el paciente tiene que tener mayor de 140/90 para considerarlo hipertenso. Si yo no puedo diagnosticarlo en la consulta del paciente y necesito hacerle un mapa, porque o tiene una hipertensión oculta o realmente el paciente en el momento de la toma de consultorio no es satisfactoria la primera toma y la segunda toma se normalizó y la tercera toma mantiene normal, yo puedo pedir un monitoreo para estar seguro de que el paciente cuando deambula o está en su casa no está hipertenso. ¿Cuándo consideramos que un paciente en el monitoreo ambulatorio de la presión arterial es hipertenso? Cuando su cifra arterial promedio, no de una toma, promedio, determinadas en el estudio en 40, 50 mediciones del día, nos da un promedio mayor o igual a 130 y una tensión arterial diastólica mayor o igual a 80. Durante el día la tensión tiende a subir más y si nosotros tenemos determinaciones del día del mapa, vamos a dar promedios más altos, exigimos promedios más altos para diagnosticar hipertensión. Para que un paciente tenga una tensión arterial sistólica promedio de 135 en el día, evidentemente ha habido fluctuaciones y picos de 15, 16 e incluso 17 en algún momento del día. Y para que tenga una PAD, una tensión arterial diastólica mayor o igual a 85 de promedio, evidentemente ha fluctuado algunas mediciones con presiones diastólicas de 90 a 100 milímetros de mercurio en varias ocasiones del día. La nocturna, como sabemos, durante la noche y el sueño, todos descendemos un 10% la presión arterial. Si descendemos más de un 10% durante la noche, se llaman pacientes LIPER, o sea, pacientes que bajan mucho la presión arterial. Pero si no desciende durante la noche y nosotros de las tomas nocturnas tenemos un promedio superior a 120 o de sistólica o superior a 70 de sistólica, consideramos hipertensión arterial nocturna. Asimismo, la presión domiciliaria, la cual es realizada y tomada por el mismo paciente, exigimos promedio de 135 de sistólica y 85 de diastólica. ¿Por qué? Porque tomamos un valor elevado, digamos promedio, exigido para la toma domiciliaria, porque se piensa de que las determinaciones no realizadas por el médico tienen un porcentaje de error de menos del 10%. Por lo tanto, exigimos que las tensiones arteriales determinadas tengan, autodeterminadas, tengan un promedio un poco más alto. Cuando consideramos hipotensión arterial en el monitoreo ambulatorio de presión arterial, en los hombres menos de 110 de sistólica y menos 65 de diastólica. En las mujeres
menos de 98 de sistólica y menos de 61. Y en ambos sexos un promedio de menor de 84 y menor de 45. ¿Y por qué criterios de hipotensión arterial según el mapa? Muchos pacientes que son tratados con drogas, durante el tratamiento presentan episodios de hipotensión y debemos modificar nuestro tratamiento. Por lo tanto, las hipotensiones que se generen por el tratamiento probablemente respondan a un mal diagnóstico de hipertensión, entre comillas, a una mala indicación de la medicación con drogas, cuando podríamos haber bajado o obtenido descenso de presión arterial nada más que con cambios de estilo de vida, dieta sin sal y bajar de peso. Entonces, definir este concepto de hipotensión arterial en el mapa es importante. En el monitoreo domiciliario, cuando nosotros le pedimos al paciente que ellos determinen su presión arterial, definimos, ya dijimos, la cifra diurna promedio mayor en 135 y mayor de 85. La presión promedia para 24 horas mayor de 130-80. Sin embargo, en la nocturna hablamos de hipertensión cuando tienen más de 120 y mayor o igual a 70. Creo que es coincidente con lo que habíamos mencionado en la anterior diapositiva. Bueno, ¿cómo tratamos la presión arterial? La primera medida, sobre todo para los hipertensos en fase 1, o sea, hipertensos iniciales, lo que hacemos primariamente es modificar el estilo de vida, reducimos el peso corporal, le hacemos dieta y indicamos actividad física y moderamos el consumo de alcohol. Sin embargo, muchos pacientes que presentan fase 1 y que son pacientes que tienen 145, 90 de presión arterial y que consideramos que son reciente inicio, hay muchos de estos enfermos que necesitamos definir un tratamiento farmacológico. Tengamos en cuenta que la hipertensión arterial no es una enfermedad de cifras. Hay pacientes que toda su vida han tenido 10, 11 de presión. Y hay pacientes que tienen 14 de presión y se sienten muy mal. No toleran cifras altas. Probablemente sea consecuencia de una falta de adaptación del flujo, una falta de adaptación, digamos, arterial a esas cifras de presión, una falta de adaptación del flujo cerebral fundamentalmente, porque hay pacientes que con 14 y medio, 15, están con síntomas importantes y por lo tanto, si nosotros a veces indicamos dieta sin sal, disminuir de peso, dejar de fumar, etc., el paciente o no adhiere o si adhirió no baja sus cifras tensionales, bajan a 13, 14 y el paciente sigue sintiéndose mal. Entonces, yo creo que acá tiene mucho de interés la interpretación clínica en un contexto general, no solo del examen, del interrogatorio, sino en la evaluación de los análisis, en la evaluación de la lesión de órgano blanco que presenten algunos enfermos. El tratamiento farmacológico está primero dirigido a tratar todas las enfermedades que acompañan a un paciente hipertenso. La hiperlipemia, la hiperuricemia, la proteinuria, tratar de controlar la diabetes en el caso de que exista diabetes y lógicamente el descenso de las cifras de presión arterial objetivo es que sean menores de 140-90. En los pacientes diabéticos esa exigencia es aún mayor, estamos exigiendo menos 130-90 para evitar la lesión del riñón y lógicamente en el diabético tiene una predisposición especial a la lesión glomerular precoz que suelen producir y el fenómeno de hiperfiltración y microalbuminuria es mucho más importante en el paciente diabético. Pacientes que añosos de más de 80 años lograr un descenso de cifras tensionales debe ser pausado. Generalmente nos conformamos con bajar en las primeras instancias un 25% de las cifras con las cuales vino el paciente
Y bajando el 25%, si un paciente que vino con 190 de presión, bajarlo a 15 dentro de los 3 meses, consideramos bueno. Hay que evitar los episodios de hipotensión en estos pacientes gerontes a los efectos de evitar la hipoperfusión cerebral o la producción de accidentes cerebrales isquémicos. Entonces, el descenso debe ser progresivo, sostenido en el tiempo, y si podemos alcanzar cifras menores de 150, 80, podemos alcanzar 140, vamos a bajar y descender la presión arterial todo lo que el paciente añoso tolere. Si podemos bajarlo y ponerlo en 13 y el paciente tolera 13 y durante la noche las cifras de tensión no bajan más del 10% esperado, lógicamente eso es aceptable. El problema es que cuando tratamos pacientes añosos, los tratamos durante el día y durante la noche el efecto de medicamentos está presente y la posibilidad de hipotensión arterial durante la noche en pacientes hipertensos gerontes predispone primero a la posibilidad de accidentes cerebrales isquémicos y segundo a que los deterioros cognitivos se vayan produciendo de una manera más acelerada en este tipo de enfermos. La ideal es que el 75% de los pacientes en la Argentina toman una sola droga. En realidad la presión arterial, hemos dicho, es multifactorial. No hay un medicamento ideal que pueda controlar o decir interviene un solo mecanismo en la génesis de esta hipertensión. Hemos dicho que participa el endotelio, que participa el sistema retículo endotelial, que participa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que participa el riñón, en fin, hay muchos aspectos en los cuales una sola droga no alcanza a cubrir todas las necesidades. Lógicamente, en todas las etapas vamos a indicar primero el cambio de estilo de vida. Sin embargo, en los pacientes en fase 2 indicamos el cambio de estilo de vida y lo ideal es usar 2 drogas o combinación de 2 drogas, que es lo que nos va a nosotros a ayudar a controlar mucho más la presión arterial. Dentro de las posibilidades de uso tenemos en fármacos que usamos frecuentemente para tratar la tensión arterial son los diuréticos. De estos lo que más usamos son los tiazídicos, los alfa bloqueantes, los beta bloqueantes, los bloqueantes de los canales del calcio, los inhibidores de la enzima de conversión como el enalapril, los sartán y derivados, los priles, y los bloqueantes directos de la renina. ¿Cuáles son las drogas útiles o las combinaciones preferidas? Siempre lo preferido es combinar un inhibidor de enzima de conversión más un diurético tiazida o un bloqueante cálcico. Nunca se deben combinar 2 inhibidores de la enzima de conversión. ¿Qué quiero decir con eso? No se le puede dar enalapril más losartán. En realidad, siempre la combinación preferida es un inhibidor o enalapril o losartán más un tiazídico o más un bloqueante cálcico, nifedipina, por ejemplo. Amlodipina, que es lo que más usamos actualmente, o nicardipina podemos utilizar. La otra posibilidad es combinar un beta bloqueante más un diurético, sobre todo cuando utilizamos un beta bloqueante, cuando hay angina de pecho asociada al proceso hipertensivo, cuando ha habido un infarto de miocardio reciente o para el control de la insuficiencia cardíaca, controlarle la frecuencia del paciente, controlar la frecuencia cardíaca tratando de bajar los niveles de frecuencia cardíaca. La combinación de 3 fármacos en general la que nosotros se está usando actualmente es un bloqueante al sistema renina-angiotensina-aldosterona, o sea, un inhibidor de la enzima de conversión, losartán, más un bloqueante cálcico amlodipina, más un diurético preferido que es el tiazídico. Siempre el tiazídico. En general no usamos diuréticos de asa para la hipertensión arterial, salvo que existe insuficiencia cardíaca, edema, disnea con ortopnea o disnea paroxística nocturna, en donde el cuadro dominante en este paciente sea la sobrecarga de volumen. En general, el diurético tiazídico tiene un efecto potenciador, además del leve efecto diurético,
un efecto potenciador de otros tipos de hipotensores. Hay otros tipos de fármacos que podemos utilizar también, pero en el caso de la espironolactona está reservada para los pacientes hipertensos resistentes, en los cuales una combinación de 3 fármacos no ha funcionado. El cuarto fármaco siempre debe ser la espironolactona, o sea, un inhibidor de la aldosterona. Podemos usar también otras clases de fármacos que están reservadas para otros tipos de formas especiales de hipertensión. Este cuadro de esta diapositiva lo dejo a los efectos de que ustedes puedan ver las diferentes combinaciones que podemos hacer. En el caso de nefropatía diabética podemos utilizar la elección en un IECA. ¿Y por qué el IECA utilizamos la elección en la diabetes? Porque el IECA es un buen protector de la lesión del glomérulo renal. Recuerden que el hipertenso diabético, por ser diabético en sí, tiene mucho más posibilidad y mucho más rapidez de la lesión renal. Como ustedes ven, la mayoría de los pacientes actualmente en diálisis, la mayoría de ellos son diabetes evolucionadas a largo plazo con hipertensiones severas o hipertensiones severas de largo plazo. Esas son las causas de entrada de los pacientes con fallo renal crónico terminal. El post-IAM ya vimos, beta bloqueantes o bloqueantes de la enzima de conversión, beta bloqueantes más inhibidores de enzima de conversión. En la cardiopatía isquémica, beta bloqueantes, inhibidores de enzima de conversión, u otros, podemos usar verapamilo u otros calcio antagonistas. Si el paciente ha tenido una ACV, en general utilizamos tiazidas más inhibidores de enzima de conversión. Si ha tenido una arteriopatía periférica, usamos fundamentalmente IECA, no beta bloqueantes, aunque hoy por hoy tampoco hay ciertos casos en los cuales, pese a que tenga una arteriopatía periférica, podemos utilizar beta bloqueantes controlándolo, al igual que en el asma, el EPOC y la hipertrofia ventricular izquierda. Quiero dejar por último que existen diferentes cuadros, que lo dejo en esta diapositiva para que lo vean, que es una emergencia hipertensiva, que sabemos que una emergencia hipertensiva está dada fundamentalmente por tensiones arteriales diastólicas muy elevadas y que hay diferentes causas que la pueden producir, y esta situación de emergencia exige un tratamiento inmediato para bajar la presión. En cambio, la urgencia hipertensiva, que se produce por una elevación brusca en el contexto de un paciente hipertenso, pero sin lesión de órgano blanco, exige disminuir la tensión en un periodo de horas. O sea, una urgencia no es una emergencia. La emergencia en general se acompaña de elevación de tensión arterial diastólica, de daño de órgano blanco e incluso de alguna manifestación neurológica que pueda mostrar el enfermo. La encefalopatía, la tercera clase de concepto que quiero dejar claro, que es la elevación secundaria, una elevación de la tensión arterial, se acompaña de cefaleas y fundamentalmente alteraciones serias del sensorio que son reversibles al disminuir la tensión arterial. De esta la náusea, los vómitos, el foco neurológico transitorio o alteraciones variables de la conciencia, paresias, parestesias, en los cuales cuando hay parestesias y paresias hay que hacer un diagnóstico diferencial y establecerlo con la posibilidad de un accidente cerebral en curso, ya sea isquémico o hemorrágico. Hay que tratar de bajar la tensión arterial, como dijimos antes, un 20% de manera inmediata, y una vez que se disminuye el 20% de la tensión arterial en las primeras 24 horas, en las siguientes 48 horas intentaremos normalizar y volver a los niveles previos en los cuales tenía el paciente. Con esto creo que si han quedado dudas, creo que las diapositivas los van a ayudar, y si ha quedado alguna duda, por favor, pásenlas a la secretaría para que se las podamos responder por este mismo medio. Bueno, hasta el próximo encuentro. Gracias.